Estábamos haciendo referencia a los elementos fundamentales de la lógica y decíamos que esencialmente son tres: el concepto, el juicio y el razonamiento. Hablamos del concepto como una imagen mental que tenemos de las cosas y de los objetos. Decíamos que el concepto nos sirve para organizar en clases o conjuntos los objetos del mundo real y que como tales, pues constituyen auténticas abstracciones, lo que significa que hemos hecho de lado las características particulares de las cosas para quedarnos con aquellas características que comparte universalmente un conjunto o clase de objetos. Bien, luego hablamos también de los juicios y decíamos que un juicio es una relación de conceptos, pero que esa relación no es cualquier relación. Se establece a través de una cópula que regularmente es el verbo ser o estar, ¿verdad? Pero también hay otros conectivos como lo es la conjunción, que es la letra Y, o la disyunción, que es la letra O, y también los términos sí, entonces, ¿verdad? Bueno, luego de haber enfocado nuestra atención entonces en el concepto y el juicio, hoy vamos a hacer una referencia al razonamiento. Ya del razonamiento, pues dijimos algunas cuestiones, pero necesitamos ampliar un poco la idea del razonamiento. De hecho, recuerden que empezamos diciendo que la lógica es realmente la parte de la filosofía que se encarga de distinguir el razonamiento correcto del incorrecto, ¿verdad? Entonces, necesitamos avanzar un poquito más en este asunto del razonamiento. Entonces, vamos a comenzar por recordar que el razonamiento establece una relación entre juicios. Eh, esa relación entre juicios es una relación también bastante particular, porque en esa relación de juicios, unos juicios hacen el papel de premisas y otro hace la función o tiene la función de ser la conclusión, ¿verdad? En ese sentido, decimos que las premisas proveen base, fundamento, justificación para que la conclusión sea aceptada. Ahora, hay que recordar aquí, aunque parece que esto es de plano así, pero hay que insistir en que la conclusión debe ser una sola. La conclusión debe ser una sola, siempre. Entonces, en el razonamiento, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Bueno, los primeros dos juicios son las premisas que constituyen la base, el fundamento, la justificación de la conclusión. En este caso, Sócrates es mortal, ¿verdad? Entonces, la conclusión siempre será una sola. No hay realmente para dónde. Ahora bien, respecto a los razonamientos, hay que decir que los razonamientos pueden ser válidos o inválidos. Los razonamientos nunca son falsos ni verdaderos. Recordemos que la falsedad y la verdad corresponde a los juicios, ¿verdad? Corresponde a los juicios. Entonces, mi hermano está enfermo, puede ser un juicio verdadero y falso, ¿verdad?
Pero el razonamiento, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, solo puede ser válido o inválido. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en mente, ¿no? Si los razonamientos no son falsos ni verdaderos, sino válidos o inválidos, o correctos o incorrectos. Ahora, ¿cuándo es válido un razonamiento, un argumento? Bueno, los razonamientos o argumentos son válidos siempre y cuando la conclusión se desprenda de las premisas. Es decir, si la conclusión, dicho de otro modo, está ya implícita en las premisas. Si examinamos de nuevo el razonamiento, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, nos damos cuenta que la conclusión ya está implícita, solo que como escondida en las premisas. De modo que la conclusión Sócrates es mortal prácticamente no es nada nuevo, porque es algo que ya está implícito en las premisas. Dicho de otro modo, la conclusión se deriva, se desprende lógicamente de las premisas. Entonces, estamos ante un razonamiento que es perfectamente válido, ¿verdad? Y el razonamiento será inválido si eso no ocurre. Si las premisas no Doctor, dan pie. buenas noches. Hola, a ver, Perdón que la interrumpa. diga. ¿A qué se refiere con premisas? ¿Qué son premisas? Las premisas son los dos juicios que sirven de fundamento a la conclusión, ¿verdad? De modo que las premisas son dos. Todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre. Esas son las premisas. Son los juicios que sirven de base o de fundamento a la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Sócrates es mortal, ¿verdad? Entonces, premisa se le llama a aquellos juicios que en un razonamiento constituyen la base, el fundamento y la justificación de la conclusión, ¿verdad? Pero no sé si esto está un poco más claro ahora o no. Sí, sí, ya, doctor. Un Bueno, poquito. Aquí también estaba investigando en internet. ok, bueno. Entonces, decíamos que los razonamientos son válidos o inválidos, no falsos y tampoco verdaderos, sino válidos o inválidos, correctos o incorrectos. Entonces, estamos ante un razonamiento válido si la conclusión se desprende de las premisas. Es decir, si la conclusión ya está implícita en las premisas. Y en todo caso, si eso no ocurre, serán razonamientos de carácter inválido o incorrectos, ¿verdad? Ahora, si no hay conclusión, ya sea implícita o explícita, entonces no estamos realmente ante un razonamiento. Será, qué sé yo, tal vez una frase, será una oración así tirada al aire, pero no un razonamiento. Sí, para que haya un auténtico razonamiento, un verdadero argumento, siempre tiene que haber una conclusión, ya sea explícita, es decir, que uno la pueda ver, uno la pueda oír, uno la pueda leer, o implícita, aunque no se mencione, aunque no se diga, uno sabe que se está derivando una conclusión y por lo tanto estamos ante un razonamiento. Ahora bien, veamos algunos ejemplos aquí de razonamientos. Las estrellas, planetas, satélites y nebulosas son astros, pues astro es todo cuerpo luminoso u opaco, aislado y suspendido en el espacio vacío que nos rodea. Entonces, ¿cómo hacemos aquí para diferenciar cuál es la conclusión y cuál es la premisa o las premisas? Bueno, hay ciertas palabras que nos sirven para identificar tanto a la conclusión como a las premisas. La palabra pues significa que lo que sigue es la premisa. Entonces, si yo digo, astro es todo cuerpo luminoso u opaco, aislado y suspendido en el espacio vacío que nos rodea,
Por lo tanto, las estrellas, planetas, satélites y nebulosas son astros, ¿verdad? Es decir, que aquí primero enunciamos la conclusión y después proveemos las premisas, ¿ok? Ahora veamos otro ejemplo. La Tierra es el planeta que habitamos. El tercero por el orden de su distancia al Sol, del que recibe luz y calor. Por lo tanto, la Tierra está situada en el sistema solar. Aquí la expresión por lo tanto señala que lo que sigue es la conclusión, ¿verdad? Por lo tanto, de tal modo, así que, de donde se deriva qué, es decir, son expresiones que señalan claramente cuál es la conclusión, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos la conclusión de último, ¿verdad? Y el fundamento para esa conclusión es la premisa: la Tierra es el planeta que habitamos, el tercero por el orden de su distancia al Sol, del que recibe luz y calor. Esa es la premisa, ese es el fundamento, la base, para que aceptemos la conclusión de la Tierra está situada en el sistema solar. Bueno, caminemos en este asunto de los razonamientos diciendo que básicamente los razonamientos pueden ser deductivos o inductivos, ¿verdad? Deductivos o inductivos. Ahora, yo entiendo que tenemos una definición común y corriente para el razonamiento deductivo y para el razonamiento inductivo, pero aquí vamos a hacer una corrección. Si esa manera común y corriente de definir la deducción y la inducción, pues se queda corta y por lo tanto no es la manera correcta de entender la deducción y la inducción. Los razonamientos deductivos popularmente, aquí está la definición popular que no vamos a seguir aquí. Popularmente se dice que los razonamientos deductivos van de lo universal a lo particular, o que la deducción va de lo universal a lo particular. Bueno, esa no es una definición correcta, porque un razonamiento deductivo puede ir de lo particular a lo particular o de lo universal a lo universal. Entonces, definir el razonamiento deductivo como aquel que va de lo universal a lo particular no es lógicamente correcto. No es adecuado definir el razonamiento deductivo así. Entonces, desde el punto de vista de la lógica, definimos un razonamiento deductivo diciendo que se trata de un razonamiento en el que si las premisas son verdaderas, la conclusión también será verdadera. Todos los hombres son mortales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sócrates es hombre. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Entonces estamos aquí ante dos premisas verdaderas. Por lo tanto, la conclusión no puede ser otra más que una conclusión verdadera. ¿Y cuál es la conclusión? Sócrates es mortal. ¿Verdadero o falso? No, absolutamente verdadero. Entonces, mantengamos por favor en mente que los razonamientos deductivos se caracterizan porque si las premisas son verdaderas, la conclusión también será verdadera necesariamente, es decir, no puede ser de otra manera. De premisas verdaderas no podemos deducir una conclusión falsa, nunca, porque como ya lo dijimos, la conclusión está implícita en las premisas, ya está en ellas, aunque de una forma escondida o velada, para decirlo en otras palabras, ¿no? Entonces, los razonamientos deductivos son aquellos en los que si las premisas son verdaderas, la conclusión también será verdadera necesariamente. Aquí tenemos otro ejemplo. Los vegetales son perecederos. La zanahoria es un vegetal. Así que la zanahoria es perecedera. De premisas verdaderas,
hemos derivado una conclusión verdadera, necesariamente, ¿verdad? Entonces, esa es la característica de los razonamientos deductivos. Ahora bien, en lo que se refiere a los razonamientos de carácter deductivo, que son los que estamos considerando en este momento, tenemos que decir que si un razonamiento es válido y a la vez está conformado por premisas y conclusiones verdaderas, entonces no solo es un razonamiento válido, sino que es un razonamiento sólido también, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos otro ejemplo de un razonamiento deductivo. Los verbos copulativos indican acción, pasión o movimiento. El verbo ser o estar indica acción, pasión o movimiento. Por lo tanto, el verbo ser o estar es un verbo copulativo. De nuevo, de premisas verdaderas, hemos obtenido una conclusión verdadera, necesariamente. Entonces, estamos aquí ante un razonamiento también no solo válido, sino es sólido, porque los juicios que lo conforman son todos verdaderos. Ahora, en cuanto a los argumentos o a los razonamientos inductivos, también es necesario hacer una corrección aquí respecto a la definición popular que solemos manejar. La definición popular del argumento o del razonamiento inductivo dice que estos van de lo particular a lo universal o de lo particular a lo general. Esta tampoco es una manera del todo correcta de definir un razonamiento inductivo. La inducción entonces no se caracteriza por ir de lo particular a lo universal o a lo general, ¿verdad? De nuevo, un razonamiento inductivo puede ir de lo particular a lo particular. Sí, y entonces esta definición realmente no es del todo aceptable. En lógica definimos realmente los razonamientos inductivos de otro modo. Ahora, solo déjenme detenerme un poquito aquí, que nos detengamos un poquito aquí. Si los argumentos o los razonamientos inductivos fueran de lo particular a lo universal, sería algo realmente imposible, ¿verdad? Realmente imposible. Decir, por ejemplo, este metal es buen conductor de la electricidad. Por lo tanto, todos los pedazos de este metal, pongamos el cobre, ¿verdad? Si yo digo, este pedazo de cobre es un buen conductor de la electricidad, por lo tanto, todos los pedazos de cobre son buenos conductores de la electricidad, es algo prácticamente imposible, porque yo necesitaría experimentar con cada pedazo de cobre que hay en el universo para llegar realmente a la afirmación de que todos los pedazos de cobre son buenos conductores de la electricidad. Esto ha sido establecido por el filósofo de la ciencia austríaco Karl Popper, quien es un crítico, digamos, del procedimiento inductivo en la ciencia, ¿verdad? Por considerar, pues, como ya dijimos, que es prácticamente imposible llegar a tener todas las experiencias posibles para llegar a una afirmación general o de carácter universal. Pues, por otro lado, hay que dejar en claro que no hay experiencia de lo universal, ¿verdad? Todas las experiencias son particulares. Todas las experiencias son concretas, ¿verdad? Si de experimentar, digamos que este pedazo de cobre
pues resulta ser un buen conductor de la electricidad, es en realidad algo particular, es propio de este pedazo de cobre que estoy manipulando, pero ninguna experiencia es ni puede ser jamás experiencia de lo universal. Eso es prácticamente imposible para nosotros los seres humanos. Y entonces la definición de que los argumentos inductivos van de lo particular a lo universal no solo es inaceptable, sino que para Popper es algo totalmente falso y completamente imposible para los seres humanos. Entonces, la definición de razonamiento inductivo en la lógica es esta que acaba de aparecer en la pantalla. Entendemos que estamos ante un razonamiento inductivo si las premisas de ese razonamiento son verdaderas, pero la conclusión, fíjense pues, la conclusión será probablemente verdadera, tal vez verdadera, a lo mejor verdadera, ojalá sea verdadera. Si no tenemos realmente ninguna relación aquí total entre la verdad de las premisas y la verdad de la conclusión. Eso no ocurre aquí. En el razonamiento inductivo, las premisas pueden ser verdaderas, pero no por eso la conclusión también va a ser verdadera. No. Eso, como ya lo dijimos, solo ocurre con los razonamientos deductivos, donde si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será necesariamente. Deductivos. En los razonamientos inductivos, repito, solo se da una relación de probabilidad, ¿verdad? De tal vez, entre la verdad de las premisas y la verdad de la conclusión. Entonces, si las premisas son verdaderas, la conclusión será probablemente verdadera en un razonamiento inductivo. Es decir, que aquí en la inducción no hay un vínculo entre la verdad de las premisas y la verdad de la conclusión. No lo hay. No lo hay. Es decir, aquí solo hay posibilidades. Hay probabilidades. ¿Sí? Podemos recurrir aquí a algunos ejemplos. Veamos este. Ha habido un estallido en el campus. Bueno, supongamos que es verdad. Se ven llamas y humo en el campus. Bueno, también aceptemos que es verdad. Conclusión. De modo que ha explotado una bomba en el campus. Eso no se puede afirmar. Podría tratarse de otra cosa. Tal vez un cilindro de gas. ¿Sí? Tal vez el tanque de gasolina de un automóvil. ¿Ok? Bueno. Tal vez una granada, no necesariamente una bomba. ¿Verdad? Entonces, el hecho de que haya habido un estallido en el campus que todos pudimos escuchar, el hecho de que se vean llamas y humo en el campus que todos podemos observar, no da pie a afirmar tajantemente que ha explotado una bomba, ¿verdad? Probablemente, podríamos decir, probablemente haya explotado una bomba en el campus, pero la verdad aquí de las premisas no implica la verdad de la conclusión. Podríamos mencionar aquí otro ejemplo. El paciente tiene vómitos, diarrea y fiebre. Por tanto, el paciente ha de tener amebiasis. Aunque aquí la premisa sea absolutamente verdadera, de hecho, el paciente presenta un cuadro clínico así, con vómitos, con diarrea, con fiebre, pero declarar así, en base a eso, que tiene amebas, es un asunto solo probable, ¿verdad? A lo mejor, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer, digamos, el médico? Pues enviar al paciente a un laboratorio para que le hagan los exámenes
correspondientes y confirmar si sí o no, porque aquí estamos ante una inducción donde la verdad de las premisas no implica la verdad de la conclusión, ¿verdad? No hay una relación ahí entre la verdad de las premisas y la verdad de la conclusión. Solo da pie para una probabilidad. Bueno, veamos otro ejemplo. El motor del auto no arranca. Solamente se escucha un pequeño chasquido al girar la llave, de modo que no tiene gasolina. Bueno, de nuevo, estamos aquí ante un razonamiento inductivo. El motor del auto no arranca, pues verdadero. Se escucha un pequeño chasquido al girar la llave. Bueno, verdadero. Pero de la verdad de estas premisas no se desprende que el auto no tenga gasolina. Probablemente no tenga gasolina, pero probablemente pueda ser otra causa también, ¿verdad? Hay varias causas por las cuales esto puede realmente ocurrir, es decir, el hecho de que el carro no arranque, ¿verdad? Que, no sé, una batería con pobre energía, es decir, un cable suelto, bueno, un starter que ya no sirve, una llave que ya perdió su forma, en fin, es decir, hay varias posibilidades acá, ¿no? De modo pues que lo que quiero dejar en claro es que el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo se definen de una manera muy diferente en la lógica, comparadas estas definiciones con lo que popularmente escuchamos acerca de la deducción y la inducción. Entonces, el razonamiento deductivo se caracteriza porque de premisas verdaderas obtenemos una conclusión verdadera necesariamente. Pero en el razonamiento inductivo, de premisas verdaderas, solo obtenemos una conclusión probablemente verdadera. Muy bien. Existen razonamientos de carácter inválido por otros motivos, ¿verdad? Estos razonamientos inválidos que son falaces, ¿verdad? Bueno, lo son porque las razones que se proveen no sustentan la conclusión, ¿verdad? No son la base, no son el fundamento, digamos, de la conclusión. Entonces, regularmente se les denomina falacias, ¿verdad? No se justifica. Una falacia no justifica la conclusión, ¿verdad? No es base suficiente para que aceptemos la conclusión o el juicio que se nos está proponiendo como conclusión, ¿verdad? No proveen la base y el fundamento. Dicho de otro modo, aunque las premisas sean verdaderas, aquí no justifican para nada la conclusión. Entonces, dicho de otro modo, las falacias se salen rotundamente de la lógica, totalmente fuera de la lógica, ¿verdad? Porque como dijimos, la lógica pues se refiere a esos procesos gracias a los cuales los seres humanos proveemos de bases a las conclusiones que queremos que se acepten. Pero aquí estamos ante razonamientos que no tienen nada que ver con la conclusión, absolutamente nada que ver con la conclusión. Entonces podríamos decir que no apelan a la lógica, sino más bien a lo psicológico, ¿verdad? Dejan a un lado, las falacias dejan a un lado la lógica para recurrir a lo psicológico. Puede ser, digamos, que se trate de tocar las emociones o los sentimientos, o a veces incluso se recurre a la intimidación, a intimidar al otro, ¿verdad?
para que acepte una determinada conclusión, un determinado juicio como conclusión. O incluso se puede llegar a la amenaza también, a la amenaza, ¿verdad? Con el propósito de que el interlocutor pues termine aceptando lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? O a veces también se recurre al insulto, ¿verdad? A insultar a la persona o a las condiciones, digamos, en que la persona se encuentra con el propósito de, bueno, de obligarlo, pues, porque no es otra, aquí no hay razones, no hay motivos de convicción, sino tratar de forzar la aceptación, digamos, de un juicio como conclusión. Entonces, el insulto a veces también es empleado falazmente para justificar un juicio o una conclusión. A veces también se trata de errores gramaticales, errores que tienen que ver, digamos, con el significado de las palabras, con la construcción, digamos, de las oraciones, dando lugar a que las cosas no se entiendan claramente o lo que es peor, que se entiendan de otra manera, que se entiendan de una manera diferente, ¿verdad? Y entonces, lo que debemos mantener en mente, por favor, es que las falacias son razonamientos inválidos, no mentiras. A veces utilizamos la palabra falacia como sinónimo de mentira y eso es totalmente equivocado. Una falacia es un razonamiento que no se puede aceptar, es inválido, es incorrecto. Las mentiras son otra cosa, la falsedad es otra cosa, ¿verdad? Entonces, por favor, no empleemos la palabra falacia como sinónimo de falsedad o como sinónimo de mentira, porque no es esa realmente la definición correcta de un razonamiento falaz. Son realmente inválidos, ¿verdad? Y hay muchas realmente formas, digamos, falaces de argumentar. No vamos realmente a agotar la lista de falacias que es realmente interminable, ¿verdad? Porque no hay realmente un número de errores que el ser humano pueda cometer a la hora de argumentar y de razonar. Es decir, no hay, no existe la posibilidad de establecer un número, digamos, y decir, este es la totalidad de los errores que podemos cometer a la hora de argumentar y a la hora de presentar razonamientos. Eso no se puede, ¿verdad? Es decir, es realmente una cuestión innumerable en relación a los posibles errores que se pueden cometer a la hora de argumentar, ¿verdad? Pero pongamos, para no dejar esto tan en el aire el día de hoy, pongamos por ejemplo esa falacia que se conoce como la falacia contra el hombre o contra la persona, ¿verdad? Que es la de ad hominem, si no Ad estoy mal, hominem, ¿no? eso es correcto, eso es correcto. Gracias por traer a colación el nombre latino de esta falacia, ¿verdad? Entonces, la falacia ad hominem se comete siempre que atacamos a la persona en lugar de atacar sus argumentos, ¿verdad? Por ejemplo, decir lo que el filósofo Hume dijo respecto al conocimiento humano no debe aceptarse porque él fue juzgado como traidor a la patria. Bueno, es un argumento falaz, ¿verdad? Es un argumento falaz porque las condiciones o las circunstancias o quien sea el que haya dicho esto o lo otro realmente no importa. Ya dijimos al principio de esto que lo que interesa aquí es el producto, ¿verdad? No quién
generó el razonamiento, sino el razonamiento ya como producto. Aquí está, aquí lo tenemos. Entonces, lo que Hume dijo en relación con el conocimiento humano debe ser examinado como tal argumento, sin importar, digamos, la persona de David Hume, que pudo ser un traidor a la patria, pudo no serlo, pero eso no es lo que está en juego, ¿no? Sino si está en juego más bien, pues juzgar, someter a examen los argumentos que él presenta en relación con el conocimiento humano. Otro ejemplo podría ser si se anuncia, digamos, el día de mañana una conferencia en el Centro Universitario de Zacapa con el título de Matrimonio y Crianza de los Niños, ¿verdad? Y que la conferencia, pues también se anuncia que va a ser ofrecida por un sacerdote católico, ¿verdad? Entonces alguien podría hacer y pues podría decir, yo no voy a esa conferencia porque ¿qué tiene que decir realmente un cura sobre el matrimonio y la crianza de los niños, ¿verdad? Entonces, en este caso, de nuevo, estamos recurriendo a la falacia ad hominem, o en contra del hombre o en contra de la persona, ¿verdad? En este caso es la situación concreta de la profesión, digamos, de la persona. En este caso, el ser un sacerdote católico, ¿verdad? Que se supone que son célibes y que no tienen hijos, en fin, etcétera. ¿Por qué? Porque esto no es realmente lo que importa. Lo que interesa son, pues, los argumentos expuestos. Habrá que analizarlos, habrá que someterlos, digamos, a escrutinio, a ver si soportan realmente el análisis, ¿verdad? Si son correctos o son incorrectos, independientemente, digamos, de la calidad de la persona, ¿no? Entonces, es muy frecuente que caigamos en las llamadas falacias en contra de la persona. Puede ser verdad, digamos, que Hume haya traicionado a su patria. Puede ser verdad que el conferenciante no sepa, no tenga ninguna experiencia de estar casado ni de criar niños. Puede ser verdad eso, pero no tiene nada que ver para rechazar o aceptar determinadas conclusiones, ¿verdad? Sino que lo que tenemos que hacer es dirigirnos al discurso, concretamente al discurso, analizarlo, juzgarlo, hacerlo pedazos, como decimos común y corrientemente, para encontrarle ahí, pues, razones o motivos, ya sea para criticarlo, para rechazarlo o para aceptarlo. Ahora, aquí hay una cuestión importante a nivel psicológico que hay que recordar. Hay un principio en el contexto de la psicología que es el principio de la transferencia. Este principio, digamos, de la transferencia tiene que ver precisamente con nuestras actitudes, ¿verdad? Nuestras actitudes hacia alguien o nuestras actitudes hacia algo, ¿verdad? Y entonces esas actitudes, sobre todo, digamos, las actitudes de rechazo, aunque también podríamos hablar de las actitudes de aceptación, sin mayor problema. Pero hablemos, digamos, de esas actitudes que nos llevan a rechazar a ciertas personas, a ciertas instituciones, ciertas situaciones, incluso ciertas profesiones, oficios, en fin, etcétera. Y entonces ese rechazo que sentimos, que tenemos, esa actitud de rechazo hacia la persona, hacia su profesión, hacia su organización, en fin, etcétera, lo transferimos, ¿sí? Por eso se llama transferencia. Lo transferimos a todo, digamos, lo que esa persona tenga que decir, escribir, en fin, etcétera. De tal manera, pues, que si yo tengo una actitud, digamos, de rechazo hacia los curas, me será muy fácil transferir esa actitud de rechazo a todo lo que provenga de la boca o de la pluma de cualquier cura, ¿eh? Entonces, eso es realmente una explicación, digámoslo así, de cómo es que opera, digamos,
el ser humano al proceder falazmente, recurriendo a la falacia en contra de la persona, pero no lo justifica. Es decir, entendemos ahora por qué se da, ¿verdad? Por ese, qué sé yo, ese mecanismo psicológico, pero en todo caso estamos aquí ante un razonamiento inválido, ante un razonamiento totalmente falaz que no provee razones, motivos, justificaciones para rechazar un determinado discurso. Y así como esta, pues encontraremos otras a las que haremos referencia si no ocurre otra cosa el próximo día de clase.